LicaLearn, redes de aprendizaje para el desarrollo de contenido educativo digital. Muy buenas tardes. Antes de empezar, ¿me escuchan? Quisiera agradecer al decano por la invitación y el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Para mí, ¿tenemos video? Es realmente un placer volver a Buenos Aires y como decía en la mañana, me siento muy en casa aquí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a arrancar. Decía que es un privilegio estar aquí y lo que voy a presentar es una presentación de una serie de ideas. Es un mosaico más que una presentación, puesto que el objetivo principal es centrar el debate en la conversación que va a haber después. Las redes al aprendizaje. Ese es el marco de la discusión de hoy. Pero quiero empezar con una historia. En el año 1610, Galileo, cuando vio Júpiter por primera vez, descubrió algo que nadie había visto. Y tenía la gran preocupación de cómo dejar precedentes de que él había descubierto un planeta que nadie había visto antes. La gran preocupación de Galileo era que Kepler luego dijera que lo había visto él. Y cómo dejar una evidencia en un mundo en que aún no existían papers académicos, aún no existían journals científicos. Lo que él decidió hacer es construir un anagrama de más de 30 letras, que es el que está ahí arriba, y que decía: he observado el planeta más distante con una forma triple. Y a mí me parece fascinante esto, puesto que en algún momento de la historia lo que había que hacer con el conocimiento era esconderlo. Y hoy día lo que pasa con el conocimiento es justamente lo opuesto. Lo que tenemos que hacer con el conocimiento es sacarlo a la vista de los demás. Ahora, si hay algo interesante hoy día frente al tema del valor del conocimiento, es que el conocimiento está cambiando. Siempre ha estado cambiando, pero hoy día está cambiando de manera más acelerada. En esta transición de átomos a bits, en esta transición o en esta coexistencia de expertos a amateurs, en la transición también de las organizaciones a las redes de saberes y, por qué no decirlo, de las disciplinas a la transdisciplinariedad. Todos estos son procesos que hoy día están cambiando de manera epistemológica el conocimiento. Pero el conocimiento además tiene una característica que es fundamental. Y el conocimiento hoy día, más que nunca, se hace muy visible la idea de que el conocimiento se construye socialmente. Hay muchas maneras de reflejar eso, pero me quise utilizar como ejemplo la investigación de John Hattie, que hace una meta-análisis de 20 o 30 años de uso de tecnología con una muestra gigante de 80 millones de personas, y una de las grandes conclusiones que saca este académico de Big Data y Educación es que las tecnologías funcionan de una manera más efectiva cuando se utilizan entre pares, mucho más que cuando se utilizan de manera individual. Esa podría ser una señal de cómo entender esta idea de que el conocimiento se crea y se enriquece cuando se utiliza de manera conjunta. Pero si utilizamos herramientas como Google Scholar o Google Books y hacemos un zoom a cómo ha explotado durante el último siglo la producción de conocimiento de coautoría, podemos ver que hay una tendencia al alza de cada vez más personas escribiendo en conjunto el saber. Pero hay otro elemento fundamental del conocimiento, y creo que es un gran desafío a la hora de hoy pensar el papel que juegan las universidades en una época de sobreabundancia de saber, y es aprender a aprender. Esto lo decía hace poco Chomsky cuando decía que las escuelas, pero esto aplica perfectamente para las facultades, tienen que ser capaces de responder cómo ayudar a los aprendices a aprender bajo su propia estrategia. Y eso habla de utilización de tecnologías, habla de aprender entre pares, pero pone un fuerte énfasis en esta idea de la eutagogía, esta idea de ser diseñadores de nuestras propias rutas de construcción de conocimiento. Y hay otro elemento que me parece interesante también a la hora de pensar en formar nuevos profesionales, es toda la explosión que estamos siendo testigos hoy día de la automatización de las tecnologías. Y no hablo de la primera revolución industrial, sino que hablo de la explosión de agentes inteligentes y cómo muchos de ellos cómo esta erupción está reemplazando muchos perfiles profesionales, o por lo menos desdibujando el escenario tradicional. Según proyecciones de Oxford, el 47% de las profesiones podría en un plazo de 20, 30 años dejar de tener la vigencia que tienen, puesto que muchas de estas cosas se están tercerizando a software. Y no hablo de cosas tan sencillas como un cajero automático, sino que hablo de software que pueden ayudar a tareas mucho más complejas, en temas como medicina, por ejemplo. Ahora, a la luz de mirar estos cambios frente a la educación, yo creo que tenemos que recuperar este debate que
que me parece que es sustantivo, ¿no? ¿Cómo formar estudiantes para que aprendan a ser mejores ciudadanos responsables del mundo en que les toca vivir, pero al mismo tiempo que aprendan a hacer? No solamente a hacer, sino que a hacer, a desempeñarse y aprender a actualizarse y aprender a ser buenos en lo que hacen. Ahora, esta dualidad de aprender a ser o aprender a hacer, que suena un poco trabalengua en castellano, hoy día ha de coexistir también con la capacidad de aprender a conocer en un mundo donde el acceso al conocimiento se amplifica y se multiplica de una manera que es difícil llevarle el ritmo. Y aprender a conocer significa entender las nuevas reglas del juego. Significa entender que las redes se han descentralizado y que las capacidades de producir conocimiento y las capacidades de crear conocimiento hoy día se hacen más efectivas cuando se trabaja de maneras colaborativas y hay más autonomía de los agentes que pueden trabajar de manera autónoma pero al mismo tiempo vinculados con otros. Eso yo creo que tiene que ver con muchos de los desafíos de una época hiperconectada, ¿no? Eso nos habla de este desafío de aprender a conocer. En la mañana hablábamos un poco de esto y me pareció interesante recuperarlo hoy. Esta transición que hoy día enfrenta la educación superior, no solamente aquí, sino que de manera bastante global, de una universidad que en algún momento fue para una élite, que pasó un momento a una universidad masiva y que según algunos autores también se le llama hoy día la víspera, el aura de una universidad más universal. ¿A qué me refiero con esto? Estoy pensando en un texto de Martin Stroh de los años 70, profesor de Berkeley, que escribió los desafíos que iba a enfrentar la educación superior en esta transición de la universidad elite a la universidad más masiva. Él lo basaba en los años 70. Decía que en los 70 apenas un 15% de la población podía tener acceso, basado en datos de Estados Unidos y Inglaterra. Un 15% de la población podía tener acceso a la educación superior. Y él hacía este análisis, decía, a partir de los 80 hay una explosión donde más personas pueden acceder a la educación superior, aumenta el volumen de personas, lo que él llamó la educación masiva, donde ya el acceso a la universidad no era un privilegio, sino que se convertía en un derecho. Y él veía, y luego actualizó su texto, decía, luego vendrá otro momento de la universidad universal, donde el 50% de la población tendrá acceso a la educación superior, y él decía, ya no será un derecho, sino que será una obligación. En esa transición me parece que en alguna medida está parte de la discusión hoy día, ¿no? De pasar de una universidad que era para unos pocos a una universidad que crece en volumen y cómo hacer para que el crecimiento en cantidad no sacrifique la calidad y la pertinencia, como planteaba el decano. Gordon Brown mencionaba el año pasado en la cumbre en el World Economic Forum, mencionaba que entre el año 1990 y el año 2009 ha habido a nivel global un crecimiento de la demanda de educación superior del 160%. Nunca había habido tanta demanda. La pregunta está en si vamos a estar en condiciones de responder a esta demanda gigantesca. Bueno, el Commonwealth of Education, el Reino Unido, plantea que si estas proyecciones son relativamente cercanas a la realidad, hay una proyección que para el año 2025 hay una demanda de 263 millones de seres humanos entrando a la universidad. Eso significaría, para alcanzar ese ritmo de crecimiento que hoy día estamos viendo, habría que generar plazas para 98 millones de estudiantes. Y para lograr eso habría que generar algo así como 4 universidades grandes, es decir, de más de 30.000 estudiantes semanalmente durante los próximos 15 años. Es decir, ni siquiera con la capacidad de los chinos de construir a alta velocidad podríamos llegar a esos ritmos. Y lo que es evidente es que la conceptualización que tenemos de universidad hoy día, bajo estas demandas, no resultan pertinentes. Hay que pensar en nuevos esquemas. Y por eso me parece interesante traer hoy día esta trilogía entre contenido, contexto y container. Entendido como container, cualquier plataforma que puede contener información, ya sea tecnología o una propia biblioteca. En términos de contenido, está pasando algo fascinante. El conocimiento se está convirtiendo en un commodity. Si uno sabe acceder a las fuentes correctas, si uno sabe dónde generar su dieta cognitiva, el conocimiento se puede convertir en un commodity y el gran filtro está ya no en el acceso, sino que uno en el tiempo, la atención y por supuesto sortear el gran stakeholder hoy día de Internet que son los motores de búsqueda. Plataformas como Spotify, Amazon o Netflix hoy día en el mundo han avanzado a este modelo de todo lo que tú puedas consumir por una cuota mensual, ¿no? Como si fuera un restaurante de todo lo que puedes comer. Ahora, en ese contexto yo me pregunto, ¿qué tan lejano está la universidad de eso? Y cuando empezamos a ver hoy día la enorme explosión de cursos de educación superior que ofrecen universidades a nivel mundial
como edX del MIT, Harvard o Coursera de Stanford, empezamos a ver que no estamos tan lejos de eso. Hay una enorme oferta de contenidos de valor que están en la red. Ahora, ¿significa esto que la universidad desaparece? No, yo creo que es más complejo que eso. Bueno, esto tiene que ver con cómo está cambiando la conceptualización del valor al acceso a los contenidos. Pero hay un segundo eje que tiene que ver con los continentes, los contenedores. Hemos visto hace 10 años, 10-15 años, una explosión de dispositivos de escritorio y de bolsillo que han transitado de los computadores personales o en el mundo de la educación del 1 a 1 a dispositivos muchos más portables, ¿no? Lo que algunos llaman el Bring Your Own Device. Y hoy día empezamos a ver también lo que algunos llaman esta idea de Build Your Own Device, ¿no? Cada vez más tecnologías que van a ser más versátiles, que podemos customizar y contextualizar correspondiente a distintas necesidades y distintos perfiles, ¿no? Esta idea de que todos vamos a usar la misma tecnología me parece que cada vez queda más obsoleta. Bueno, todo muy bien con esto, pero si la tecnología por sí sola fuera el acelerador de la educación superior o de la educación de calidad, entonces probablemente ya habríamos resuelto el tema, ¿no? Bien sabemos que la tecnología en sí no resulta disruptiva, no resulta una generadora de innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que los cambios sustantivos han de estar en los cambios de cultura, en los cambios de comportamiento, en las distintas maneras de conceptualizar el valor del conocimiento y no en los dispositivos como tales. Y el último eje, le pido disculpas por ir tan rápido, pero es para dar espacio a mis compañeros, tiene que ver con el tema de los contextos. Y aquí me parece que hay un valor central. Aquí me parece que la universidad juega un valor que no es desplazable, independiente de la cantidad de dispositivos, independiente de la cantidad de contenidos que estén disponibles. Y eso me parece que hace relación a un tema que creo que es sustantivo, y es en un mundo hiperconectado y con abundancia de información que excede nuestra capacidad de asimilarla, tenemos que diseñar estrategias, habilidades y talentos para desarrollar prácticas de autoaprendizaje, para ser diseñadores y administradores de nuestro propio aprendizaje dentro de entornos formales y entornos informales, ¿no? Hoy día estamos viendo, y lo voy a presentar ahora con un rápido vistazo de una investigación, espacios de intercambio informales hoy día juegan un papel sustantivo, puesto que se combinan contenidos de la educación formal con experiencias de aprendizaje informal. Toda la discusión y el debate de crítica a que la educación a lo mejor no está cambiando al ritmo que quisiéramos, corre por una pista paralela al aprendizaje, que es mucho más ubicuo, es mucho más líquido y ocurre en momentos mucho más difíciles de predecir. Hoy día existe, lo mencionaba hace un minuto, una explosión de cursos masivos en línea abiertos, llamados por algunos MOOCs. Coursera, a través de Stanford, ofrece estos cursos y tienen millones de estudiantes. No significa que todos concluyan los cursos, ni mucho menos, pero hay millones de ofertas de cursos en línea. Y hay plataformas como Meetup, donde la gente dice, estoy tomando este curso y me encuentro en esta ciudad. ¿Alguien se quisiera juntar conmigo en un café a conversar de este curso? Y lo que hicimos fue tratar de recoger esa información que es de acceso público en esta plataforma Meetup, identificar dónde están esas redes de aprendizaje, por qué se reúne la gente y con qué sentido, puesto que en verdad podríamos consumir todos los contenidos si tenemos contenidos y continentes. Y encontramos cosas curiosas, como por ejemplo esto, ¿no? Una persona que invitaba a otros a juntarse a estudiar en un café, con una invitación un poco curiosa. Decía, vamos a juntarnos a hacer una lluvia de ideas, o por último vamos a juntarnos a sentarnos en silencio con tus audífonos, teniendo la tranquilidad que hay otros cerca tuyo que también están estudiando. Una cosa un poco curiosa, ¿no? Pero una cosa que a mí me parece que da una clara señal de la necesidad de la copresencia, de la necesidad de sentirse junto a otro. Podemos tener mucha plataforma, podemos tener muchos contenidos, pero si no tenemos la sensación de un aprendizaje social, entonces todas estas cosas se convierten en humo. Entonces, frente a ese debate de que tenemos que estar hiperconectados con muchas máquinas que nos provean contenidos, a mí me parece que más cercano a la realidad es esto. Espacios
de intercambio informal, que puede ser un cibercafé, puede ser el café de la esquina, puede ser un Starbucks, donde la gente se reúne a compartir su experiencia de aprendizaje, ya sea formal o informal, ya sea en línea o presencial. La profunda necesidad de construir contextos de coaprendizaje. Y eso me parece que es una señal importante a la hora de leer cuáles son los cambios y los desafíos que enfrenta la educación superior. Muchas gracias.